El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde ahí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonando todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Buenos días, hermanas y hermanos. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos siguen por los medios. Domingo tras domingo nos siguen y comparten con nosotros la Eucaristía en comunidad. Comparten la Eucaristía con nosotros y esa gracia de Dios que nos beneficia a cada uno para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Por eso, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros en familia. Hermanas y hermanos, en este día, quinto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos habla cómo Jesús a la orilla del mar enseñaba y cómo por sus enseñanzas lo que no surtía efecto con el esfuerzo del hombre, surte de tal manera que a todos les sorprende, de tal manera que todos se llenan de ese temor, como especialmente de los apóstoles, ¿no?, quienes le van a seguir. Quiero comenzar haciendo una aclaración. Siempre que leemos la palabra y aparece el mar, en la lectura va a ser el mundo y todo lo que se presenta en el mundo. Y entonces la barca es la iglesia. Y quiero hacer una aclaración en este punto especialmente. Jesús, para hablarles a la gente, sube a la barca y se sienta. Esta es una figura muy especial en la iglesia que debemos reconocer. Que quiere decir que Jesús, para enseñar a la gente, toma cátedra.
Y de esta palabra viene la palabra catedral, de tomar cátedra, de sentarse. Esta figura de sentarse en la sede para tomar cátedra sigue manteniéndose en la iglesia. ¿Dónde podemos ver esto? Hermanos, nuestros pastores, los obispos, cuando hablan, toman cátedra. Muchas veces nosotros decimos, pucha, este obispo, este padre, se acomoda en un lugar y no se mueve siquiera. Yo he escuchado cuántas veces decir eso. Cuando algunos sacerdotes también ponen un sillón delante del altar y se sientan para predicar. No sé si ustedes han visto. Dicen, pucha, este padre tan cansado estará, ¿por qué se sienta? Generalmente los obispos deberían tomar cátedra, es decir, sentarse en su sede y desde ahí transmitir el mensaje de salvación. Esto es tan normal. Por eso dice aquí en el Evangelio, Jesús se sube a la barca y se sienta. No es porque el mar le movía mucho, tal vez se iba a caer Jesús, ¿no? Uno podía pensar de este modo. No, Jesús se sienta, toma cátedra y con toda su autoridad enseña lo que tiene que decir. Y acuérdense el evangelio que hemos leído, ¿qué sucede cuando empieza a hablarles a la gente y después de concluir su enseñanza? De la misma manera le dice a Pedro y sus compañeros, ahora remen mar adentro y echen las redes. Signo de la manifestación de la gracia de Dios, signo de que Jesús está hablando con poder, porque está tomando cátedra y su enseñanza tiene fuerza y su poder actúa en medio de esa enseñanza. Y efectivamente en el Evangelio ese poder tiene función. Pedro le responde obviamente a Jesús, Señor, toda la noche nosotros hemos echado las redes y no hemos sacado siquiera un pez pequeño. Pero como tú nos estás mandando hacerlo, lo vamos a hacer en tu nombre, echaremos las redes. Es que Jesús habla con poder y en las palabras de Jesús, la palabra de Dios es fecundo, no es estéril. Lo que estaba diciendo esta mañana en la introducción a las oraciones. Hermanos, las facultades del hombre, la capacidad del hombre es corto, pequeño. No es como la enseñanza de Jesús, no es como el poder de Dios. ¿Dónde se cobra la capacidad humana, la facultad humana, fecundidad y poder? En la gracia de Dios. Solo el que escucha la palabra de Dios y transmite y actúa según esa palabra de Dios puede conseguir grandes triunfos. Por eso el Señor Dios nos creó a nosotros para ser felices. Y al hacer fecundo nuestra palabra, nuestra obra, el poder de Dios, pues entonces la gracia de Dios se manifiesta en su plenitud. Pero ¿de qué depende? Es que nosotros cuando hablemos o cuando actuemos debemos hacerlo desde esa enseñanza, desde esa palabra que fue transmitido por Jesús, desde esas palabras, desde esa enseñanza que Jesús transmite sentado en la barca. Lo mismo sucede entonces hoy día cuando nosotros nos ponemos a hablar, a enseñar, a reflexionar la palabra de Dios. No lo hacemos por pura voluntad, no lo hacemos por pura facultad nuestra o capacidad nuestra, sino según la gracia de Dios. Y por eso decimos también,
Mucho depende que esa palabra que se enseña, que se comparte, venga desde la experiencia de la gracia de Dios. Esto es muy importante porque si no viene de la experiencia de la gracia de Dios, entonces la palabra del hombre queda infecunda, queda estéril, queda corto, no hace nada. Pero si viene desde esa gracia de Dios, desde la voluntad de Dios, desde ese mensaje transmitido por Jesucristo nuestro Señor, entonces la palabra que compartimos se hace fecundo, se hace productivo. Eso toca nuestros corazones, eso nos convierte, nos transforma, porque viene desde esa experiencia de Dios. Y ahí aparece la segunda lectura, cómo la palabra de Dios que se transmite viene desde esta experiencia. San Pablo habla de su profesión de fe en la segunda lectura. Y va a ir en esta sintonía de lo que he dicho, porque él va a decir lo que los otros han escuchado, han experimentado, ¿no? Yo también transmito la misma experiencia, porque aunque a mí la gracia de Dios me tocó después de ellos, por eso no sería digno de llamarme apóstol, porque soy un apóstol como de aborto, tomado después. Entonces, pero dice, cuidado, yo hablo también por esa experiencia, no solamente porque me invento o por mis propias facultades o capacidades, sino les hablo también desde esa facultad que el Espíritu de Dios me dice, y por eso ustedes tienen que creer. Y los que creen en esta palabra que los transmito, que es la misma palabra que los apóstoles a quienes Jesús se les ha manifestado, podríamos decir aquí, a quienes Jesús les ha llamado desde las orillas del mar, ¿no es cierto? A quienes Jesús le había dicho que remen mar adentro, que echen sus redes, ¿no? Con las mismas enseñanzas que enseñan ellos, por más tarde que Dios se ha fijado en mí, yo les transmito y les enseño la misma enseñanza, dice Pablo. Pero hay una enseñanza más que toca a los que le escuchan a Pablo y le dice, pero ustedes tienen que creer en esta enseñanza, porque también tienen que mantenerse fieles a esa enseñanza de Jesucristo, y solo así sus palabras de ustedes también se convertirán en palabras fecundas, en palabras que hacen obras grandes. Y además dice otra cosa más. Esta palabra de lo que les hablo, esta palabra que les comunico, está fundamentado en una experiencia especial. ¿Cuál es esta experiencia especial? Es que Jesús se haya manifestado, ¿no? Que ha anunciado la verdad de Dios, que ha sido capaz de entregar su vida en la cruz, es decir, murió, y lo dice Pablo, que fue sepultado, pero ha resucitado al tercer día y se ha encontrado con sus apóstoles. Pero dice Pablo, no solamente con sus apóstoles, sino también frente a una multitud cuando enseñaban los apóstoles. Y Pablo dice, de la misma manera como se encontró con ellos, el Señor se encontró conmigo, y está haciendo recuerdo ese encuentro personal de Jesucristo con Pablo a la entrada de... Yo pensé que me iban a responder en coro, a la entrada de Damasco. Y lo dice claramente Pablo, aunque yo lo perseguí, pero como la palabra de Dios, como el poder de Dios me ha tocado, hoy proclamo esa misma fe y comparto con ustedes esta experiencia de amor. Hermanas y hermanos, es que cuando el poder de Dios
toca nuestros corazones, y si nosotros tomamos la palabra de Pablo y si nosotros nos mantenemos fieles, entonces dice, nuestras palabras serán fecundos, nuestras palabras harán obras grandes. Este es el desafío que aparece con nosotros. Ahora dirán ustedes, ¿y qué hacemos con las redes y con los peces? Solo así las redes y los peces tienen razón de ser. Solo cuando se permanece en la gracia de Dios y se cree en esta palabra anunciada por Jesucristo, entonces estas redes del Evangelio serán signos de la pesca a la cual nos manda en la persona de Pedro, en la persona de Simón, que le dice, desde hoy serás pescador de hombres. Hermanos, es signo de que cuando la palabra de Dios es fecunda en las personas, con el anuncio de la buena noticia, entonces escuchan como a Jesús una multitud. La figura de Jesús que sube a la barca no es por capricho, porque dice, le rodeaba mucha gente. Y entonces empezó a comunicarles la buena noticia, y después les dice a los apóstoles que remen mar adentro. Fíjense cómo se está entretejiendo la cosa, y de la misma manera esas redes casi se revientan. ¿Por qué? Porque había tanto pez que ellos en su barca no podían recoger y tuvieron que pedir. ¿Qué nos está enseñando? Es que los que acogen esa gracia de Dios, de lo que habla Pablo en la segunda lectura, y los que permanecen así como él dice, entonces esa palabra que transmiten se hace fecundo, y entonces pues, y de la misma manera, esa red pesca de manera abundante. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero pucha, en mi grupo no vienen? Mi grupo, no, aunque recién nos estamos levantando, pero estoy haciendo memoria de otros tiempos normales, ¿no es cierto? Ahí mi grupo se están yendo, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La pregunta sería, verdaderamente como hijos de Dios, hemos recibido la palabra anunciada por Jesucristo, ¿estamos permaneciendo en eso? ¿Por qué se están yendo los demás? Hermanos, Pablo nos dice, ustedes así como han experimentado ese amor de Dios, así como han escuchado esa palabra de Dios, permanezcan, y entonces será fuerte, será fecundo esa palabra que sale de sus bocas. Esto es nuestro desafío. Para eso nos ha llamado, y esa llamada es que en la primera lectura aparece. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios no se fija el problema, la dificultad, la debilidad que tú tienes, sino más al contrario, Dios está dispuesto a borrar tus pecados, a perdonar tus pecados y confiarte una misión. Y por eso dice recién el profeta, yo iré, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque le anuncian, Dios te tocó y borró todos tus pecados, y limpió todos tus pecados. Él te va a enviar a una misión. Y entonces cuando Dios le habla, el profeta tiene la capacidad de responder, aquí estoy, Señor. Porque cuando él no reconocía, que decía, ya me voy a morir. ¿Por qué? Porque los que ven a Dios se mueren. ¿Y nosotros? ¿Tenemos ese mismo concepto? No. Si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, el amor de Dios, entonces nosotros creemos que esa gracia de Dios y nuestra permanencia, tomando la carta de San Pablo, nuestra permanencia en esa gracia de Dios, pues hace fecunda nuestras palabras, hace fecunda nuestra vida, y por tanto debemos perseverar. Pero les digo una cosa, hermanos, ¿acaso no tenemos pecado? ¿Acaso no tenemos fragilidades?
Cuando nosotros tenemos que anunciar entonces la palabra de Dios, tomando la primera lectura, lo que tenemos que confiar nosotros en la gracia de Dios, en el poder de Dios, confiar en este Dios misericordioso que está dispuesto a acogernos, a abrazarnos, a tomarnos y a encaminarnos para la misión. Lo digo esto porque muchas veces yo he escuchado decir: Padre, no creo que Dios me perdone. No, ¿cómo puedo yo hablar de Dios? No creo que pueda hablar. No es así. Todos los hijos de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por este amor misericordioso que Dios tiene con nosotros, todos seremos habilitados, digamos en nuestro lenguaje, para ir de misión, para poder anunciar este mensaje de salvación. Y si nosotros confiamos y perseveramos en este amor de Dios, Pablo nos dice, entonces nuestras palabras, nuestras obras serán fecundas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, así como la red que lanzaron Simón y sus compañeros en el mar, cuando nosotros hablemos ya no serán al aire. Este es nuestro desafío grande: permanecer, agarrar la gracia de Dios, la palabra de Dios y permanecer en su amor. Eso significa también remar adentro. El remar mar adentro, en el Evangelio aparece eso: cree, profundiza. ¿Cuál es la profundidad de esa enseñanza? Pablo lo repite, ¿no? El querigma, que Jesucristo se ha manifestado que Dios se ha manifestado en su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Este Hijo ha anunciado la gracia de Dios. Este Hijo ha sido capaz de entregar su vida en la cruz, ha sido sepultado, al tercer día resucitado, ¿no? Y este mismo Jesús que ha resucitado le transmite ese mensaje a sus apóstoles. Esta experiencia es la central. O sea, esto es lo que tenemos que anunciar nosotros. Y cuando nosotros nos agarramos de esto, del querigma, y lo transmitimos, y además perseveramos según esto, entonces nuestras palabras, nuestras obras serán fecundas. Que Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu Santo que nos ha llamado a su servicio, transforme nuestros corazones, nos mantenga firmes en la fe y nos haga perseverantes para salir a la misión, y así se conviertan nuestras palabras y nuestras obras fecundas. Vamos a ponernos en pie y vamos a profesar nuestra fe.